¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este minuto? Carbonizar la matriz o en base ya sea al uso de carbón, petcoke, o al uso de gas natural o gas, etcétera. Todas esas nos marcan una fuerte dependencia de combustible externo, foráneo. Y por ejemplo ha aparecido en los diarios que de repente la empresa que iba a abastecer el gas licuado natural a Chile no le quiere vender, etcétera, por distintas razones. Y eso es evidente porque en algún minuto el combustible se transforma en un elemento muy preciado para el desarrollo de las economías. Entonces el mercado que está detrás de eso es un mercado complejo, difícil de predecir. En el caso nuclear muchas veces se ha dicho, no, pero también vamos a depender de combustible externo. Eso no es cierto, porque nosotros tenemos uranio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son las mejores plantas que cabrían dentro de esta matriz? Pero seamos honestos, lo que hay que establecer es cuál es la matriz. Y esa matriz no se va a poder establecer mientras no tengamos un claro delineamiento de los consumos y las demandas. Nosotros tenemos que pensar, y esto es un aspecto muy importante, en el caso de la energía nuclear, es muy diferente al resto de las formas de generar energía. Es decir, en el caso de la tecnología nuclear uno coloca el combustible en una zona muy pequeña, digamos, entre comillas, para un año de funcionamiento. Entonces, si uno mira una planta, que normalmente una planta nuclear para generación de energía equivale por lo menos a 4 centrales hidroeléctricas o más, o 5 o 6 centrales térmicas de una sola vez, pensar que todo el combustible está ya pronto para ser utilizado en un solo lugar, eso nos marca una diferencia enorme. Significa que el potencial energético que está concentrado en esa geometría es tan alto que si no lo sabemos usar o ocurre algún problema, efectivamente tenemos una concentración de energía muy alta que puede ser de alguna manera liberada, por decirlo de una forma pintoresca. No es exactamente eso lo que ocurre, pero es una manera de entender lo que sucede, porque si estamos hablando de energía térmica, simplemente nosotros cortamos el gas o dejamos de echar combustible, dejamos de echar carbón, etcétera, y el proceso, digamos, de generación de energía se va a detener. En el caso nuclear no, porque el combustible ya está ahí. ¿Cuál es el gran drama de Talca, Curicó, etcétera? El humo en invierno, o sea, cada uno quemando a destajo. Bueno, ¿se podrá sustituir eso por un sistema de calefacción distrital? Donde, por ejemplo, controlar las fuentes de emisión es mucho más fácil. No es lo mismo controlar una gran bosca que cientos de boscas andando cada una por su lado, que uno no sabe qué mantenimiento han tenido, ni sabe qué tipo de combustible le están echando, etcétera. Pero si hubiese algo así como una bosca por manzana, esa bosca podría estar sometido a un control de mucho más rigor y que la propia comunidad vaya siendo el elemento que vigila y supervigila los procesos que se están desarrollando en esa gran bosca. Entonces ahí hay un claro ejemplo donde uno puede impactar no solo consumo energético, sino que también la cultura de manejo del calor y de la energía para el calentamiento en invierno, y las emisiones, o sea, el efecto de inmediato al medio ambiente. Bueno, pensando en el Maule post-terremoto, ahí yo siento que hay un conjunto de situaciones contradictorias, porque inmediatamente después del desastre vino la sensación de la pérdida de un estilo de ciudad, un estilo, digamos, casi colonial, digamos, que desapareció. Y de alguna forma se saltó, digamos, de manera casi evidente, la posibilidad de repensar el estilo de ciudad. Eso apunta a varios temas que están vinculados entre sí, porque el estilo de ciudad uno dice, bueno, una cosa es la estética, y una segunda es que una vez que uno decide la estética, uno dice, bueno, ¿cómo lo implemento? Y el otro camino que era como el evidente, digamos, y era el camino, yo voy a decir el camino del flojo, de alguna manera,
era dejar que el mercado decida y la especulación decida qué es lo que hace, dónde lo hace y lo hace como quiere. Y lo que hemos observado a la larga es que se generó una ciudad que se perdió esa identidad pseudo-colonial y aparecieron estilos distintos, cada uno a su manera, sin ninguna estructuración orgánica de las cosas. Y uno de los temas que evidentemente se ve afectado es el energético, es decir, la construcción, este impulso de construcción que de alguna manera significó el terremoto, se dio bajo la normativa de la eficiencia energética ya desde el comienzo. Yo sospecho que la respuesta es no. Basta con mirar algunas de las estructuras que se han edificado, o casi todas las que se han edificado, y uno ve claramente que no hay una directriz orientada hacia la optimización o la maximización del uso de recursos energéticos. Por ejemplo, en las orientaciones de los edificios, esa es una cuestión más o menos obvia. Segundo, en el uso de la geotermia. O sea, en teoría, un edificio, el área que ocupa un edificio, el área que está debajo, debería dar suficiente calor o proveer de suficiente calor, por ejemplo, para dar cuenta de lo que es la calefacción. Es decir, lo que nosotros llamaríamos una especie de energía térmica de baja temperatura, que es para climatización, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿todas estas estructuras que proliferaron en esta región consideraron la geotermia como parte de la estructura o no? Lo segundo son los sistemas de calefacción, los sistemas y los apegados o aparejados a los sistemas de calefacción, los sistemas de aislación, ¿ya? Acústicos, térmicos, etc. Entonces, si uno lo mira desde un aspecto crítico, yo creo que esta zona se ha perdido una gran oportunidad, que digamos, es desafortunado el mecanismo, pero que es una gran oportunidad que entregó un evento tan dramático como el terremoto, de poder tomar en cuenta y en consideración todo esto, o sea, hacer una planificación urbana centrada en algo que nos afecta en todas las acciones de nuestra vida. O sea, la energía es algo fundamental y que cruza absolutamente todo el accionar que nosotros nos podamos imaginar.